quiero invitar a ponerse en pie. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, te doy gracias esta mañana, Señor. Gracias por esta hermosa oportunidad de estar en tu presencia. Padre, te pido que uses mi vida. Tome dominio, Señor, de esta carne, de esta humanidad, Señor. Y que sea tu presencia, Señor, a través de mí, hablando a tu pueblo, hablando a mi vida. Saca toda humanidad, toda arrogancia, todo lo que impida, Señor, que tu Espíritu Santo sea hablando esta mañana, Señor. Padre, gracias por nuestro obispo también, te damos por su esposa, por la pastora Cecilia, por tenerles de vuelta, Señor, con bien. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. ¿Puede tomar asiento? Damos la bienvenida, ¿cierto?, a nuestro obispo. ¿Cuánto le echaban de menos? Amén. Yo creo que sí, todos le extrañábamos. Amén. Lo teníamos, luego lo echamos, no. Acá, cuando hablaba con el obispo y lo saludaba, le decía yo que fue extremo el cambio, porque allá el frío es tremendo. Bueno, ustedes pudieron ver los videos cuando él nos saludaba, y acá, bueno, están, como decimos acá en Chile, están cayendo los patos asados todos los días. Pero bueno, gracias al Señor que pudieron llegar con bien. Yo no me puse de acuerdo con el obispo Abacú en el mensaje, pero el devocional está muy cercano a lo que el Señor quiere hablarnos esta mañana. Es algo muy sabido que en las organizaciones me cuesta hablar de estos temas porque su palabra dice, no dice su palabra que no debemos juzgar, no dice eso. O sea, dice que no debemos juzgar, pero Jesús dice, cuando juzguéis, dice juzgar con justo juicio. Eso significa que yo tengo la facultad de juzgar cuando sea algo al 100%. Y juzgar no es un sinónimo de condenar. Porque cuando por ejemplo, el que infringe una ley, ya sea de cualquier índole, vámonos a la más extrema, asesina a alguien y va donde el juez no le dice condenado. ¿Qué es lo que hay primero? Un juicio, no una condena. La condena se dictamina después de ver qué es lo que hizo el hombre. Entonces, a veces cuando conversamos con un hermano o con un líder o un pastor, nosotros en amor digo yo, porque así como también me lo han hecho ver a mí muchas veces, casi todos los domingos acá cuando predica un hermano o el pastor, en qué estoy errando, qué me está pasando con respecto a mi vida espiritual. Y a veces cuando es personal, porque de acá es un poco más, entre comillas, más sencillo, pero cuando usted conversa con alguien personalmente y le hace ver en amor su situación, muchas veces brota de los labios de esa persona la defensa, no me condenes o no me juzgues, y juntan las dos palabras. Pero la verdad que la palabra juzgar es dividir. Viene también de esa etimología de dividir. O sea, yo te estoy juzgando, pero estoy viendo qué está bien y qué está mal. ¿Para qué? Para hacer lo correcto. Y la palabra eso nos instruye para hacer lo correcto. Pero tristemente hay muchos hombres, como lo que nos hablaba el devocional a través de nuestro obispo Abacú, que manipulan en estos tiempos, manipulan a la grey por beneficio y amor de sí mismo. Y me voy a adelantar un poquito en lo que Dios nos quiere hablar esta mañana, y ese es el espíritu de Jezabel, el que habla Apocalipsis. Es un espíritu seductor.
Y Jezabel quiere decir sin honra, o la no enaltecida. Entonces, cuando ese espíritu se mueve dentro de las iglesias o las organizaciones, como significa la no exaltada, se mueve, ese es un espíritu que se mueve de una forma mayor en los líderes, en los que están frente. Por eso nosotros, en este caso, sé que mi obispo es un hombre de oración, mi obispo Habacuc, porque ese es un espíritu que quiere en algún momento entrar para contaminar al pueblo, porque ese espíritu quiere ser exaltado, porque es la no exaltada, entonces esa persona quiere ser exaltada, quiere ser admirada. Por eso hay tantos falsos profetas, porque ellos quieren ser admirados con doctrinas erróneas, nuevas doctrinas. Y a veces yo aprendí algo hace poco, ¿sabía? Que el falso profeta no siempre es el que no dice la verdad. Puede ser que la Biblia se la sepa, pero el falso profeta, de acuerdo a la Biblia, es aquel que quiere llevarse la honra. No es falso porque quiere llevarse la gloria, no falso porque solamente predica cosas que no son correctas. Mire, entonces, ¿cuál es el título que le quise poner a este mensaje esta mañana? No desertes a mitad de camino. Nosotros vamos en un camino hacia la eternidad, pero su palabra dice en el Padre Nuestro, y si lo podemos en esta mañana, permítame la palabra, recitar o decir, más bien dicho, decimos: Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado. Y después, ¿qué dice? Venga a nosotros tu reino. El día que usted recibió a Cristo en el corazón, ya vivimos en el reino espiritual. No es que vamos hacia allá, vivimos en el reino. Por eso muchas veces nos cuesta seguir adelante y desertamos a mitad de camino, porque aún no hemos salido de nuestra vida terrenal. Nosotros en fe vivimos en el reino celestial, porque somos hijos de un Padre celestial, de un Dios invisible. Por lo tanto, vivimos en el reino. ¿Y por qué desertamos a mitad de camino? Porque siempre estamos, de alguna forma, inclinados a ver el mundo natural, en lo que nos está pasando. Y vienen voces, todos los días y todas las mañanas, voces que nos dicen a través de la televisión, de las noticias, todo está empeorando, ¿o no? Las noticias son solo calamidades. Que están despidiendo gente, que no han subido el sueldo, que se va a levantar un nuevo virus. Nunca son buenas noticias. Y el enemigo es tan astuto en eso que usa hombres que no son hombres de Dios, en este caso, o algunos también hombres de Dios, también, entre comillas hombres de Dios, para dar malas noticias que afectan nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros nos asustamos y empezamos a entrar en pánico, en miedo, que me voy a enfermar, que me voy a morir. Sí, hermano, eso es una realidad. Alguna vez nos vamos a enfermar y nos vamos a morir, es parte de la vida. Pero mientras estamos vivos, tenemos que saber que somos hijos de Dios y vivir una vida espiritual. No todos los días, el enemigo todos los días nos quiere atemorizados para no cumplir con el propósito por el cual hemos sido llamados. Porque estamos esperando como cualquier equipo de tercera división. No, si nosotros nunca vamos a ir al mundial. Estoy haciendo una... Entonces no entrenan más, ¿cierto? No hacen más sacrificio. Y estas voces todos los días nos perturban. Y hace poco leí algo que son cosas muy personales. Permítame, quizá usted ya lo ha vivido. Yo lo vengo viviendo ahora. Cuando usted lee la Biblia dice, todo aquel que quiera venir en pos de mí, dijo Jesús. ¿Qué dijo? Niegues a sí mismo, después, y después, no, ahí hay una parte antes. Cada día, dice. Tome su cruz cada día.
Entonces una vez yo estaba orando y decía, Señor, bueno, como decía, sí, soy parte del devocional, a veces sí, a veces yo sufro, a veces lloro también. Y estaba ahí, Señor, y el Señor me dice, ¿qué dice este versículo? Del Espíritu Santo. ¿Qué dice este versículo? Y dije, pero ahora céntrate en esto, cada día. Y siento que la voz del Espíritu me dice, mañana lo vas a volver a leer. Y va a decir de nuevo, cada día. Porque todos los días debo matar a Germán. Ese Germán que a veces tiene miedo, que a veces le cuesta mirar adelante, que le cuesta llegar a la iglesia, que le cuesta servirle. Yo creo que soy el único aquí. Y a veces los pastores decimos, no, nosotros somos intachables. No, yo creo que, imagínense, los pastores tenemos que no solo tomar las riendas de la familia, sino, como decía de Ovejuna, ¿qué palabra usaste que no la recuerdo? El ovejillo. Menos mal que no somos otro tipo de animal, porque... Entonces es una carga, pero una carga que se lleva con satisfacción. Con satisfacción. Si lloramos por nuestra familia como padre, como esposo, lloramos por satisfacción también y a veces por dolor, pero porque queremos salir adelante con ellos. Por nuestros hijos, por nuestro yerno. Por nuestro yerno. Por los nietos, luchamos por ellos. Y por eso el Señor nos dice todos los días, toma tu cruz cada día. ¿Qué significa tomar mi cruz? Morir yo. Mire, suena, he hablado esto con mi familia y le he dicho, y que no se malentienda, pero usted ya no vale. Usted como padre, como madre, como el líder de su casa, ya no vale, porque la Biblia dice que el que quiera ser el primero será servidor de todos. Y usted pelea por todo, pelea por su familia para seguir adelante. No se detiene. Ay, es que a mí no me entienden. No, que no lo entiendan, usted entiéndalos a ellos. Es que siento que no me aman. Pero si usted fue creado para amar, no para recibir amor. Usted, pero ¿cómo? No. Jesús no vino a recibir de su amor. Él vino a darse por completo a usted. Hasta la muerte y a la muerte de cruz. Y por eso Él me dice a mí, Germán, todos los días la cruz. Todos los días la cruz, a morir. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué nos detenemos a mitad de camino? El obispo los saludó a todos menos a mí. Dijo que no tenía tiempo para conversar conmigo. O el hermano me miró de tal forma. El otro día una hermana salió del culto. Bueno, esto es una anécdota que sucedió en otro lado. No, de verdad que sucedió en otro lado, por favor. Se despide el pastor, la hermana, y le dice, pastor, no me gustó el culto. ¿Y por qué no le gustó el culto, hermana? No, porque las alabanzas no me gustaron. Bueno, no se preocupe, hermana, si no eran para usted. Eran para el Señor. Y a veces nosotros, mire, usted no viene a buscar un lindo culto. Usted viene a darle a Él un culto. Y cuando comprendemos que nosotros venimos a darle a Él, dice que entrar por el tabernáculo, entrar con regocijo. Con regocijo usted ya viene entrando con alabanza. Bueno, nosotros, los que ministramos a veces, y me toca a mí, somos un puente para cuando usted llega enojado. Pero siempre deberíamos llegar contentos, alegres, entregando ya alabanza. Pero hoy día estoy muy contento porque, bueno, no sé, tuve el privilegio que a cada uno de ustedes que saludé con una sonrisa tan jovial, hermano, y eso hace tanto bien. Por eso voy a predicar, si no, dejaría el micrófono y me iría para la casa. No. Busquen Primera de Reyes, capítulo 19, por favor. Mi esposa lamentablemente le tocó turno hoy día y no pudo venir. Y ella la verdad que siempre me decía, cuando se iba al trabajo hoy día, me decía cuánto me encantaría faltar.
para poder estar acá. Pero bueno. 19, capítulo 1. Esta es una historia muy conocida. Verso 1. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 1. Si así lo desea, póngase en pie, por favor. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Versículo 2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero. Ni siquiera fue Jezabel personalmente. Envió un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Puede tomar asiento, ya se oró. Una pregunta para usted esta mañana. ¿Cuántos quieren que el propósito de Dios se cumpla en sus vidas? ¿Amén? ¿Por qué empiezo con esta pregunta? Porque el propósito y el plan que Dios tiene con nosotros a veces es estorbado debido a que empezamos a escuchar voces emitidas por hombres amadores de sí mismos, como les decía anteriormente, con doctrinas erróneas, y en vez de acudir a nuestros pastores, o sea, al pastor de la iglesia, para salir de dudas doctrinales, se nos pasa por la mente renunciar. Por supuesto que usted tiene que ir a la palabra. Cuando nosotros tenemos dudas doctrinales, lo primero es orar y luego ir a la palabra. Pero muchas veces pasa por nuestra mente. El enemigo es muy sutil para trabajar con las voces. Nos susurra y nos dice infinidad de cosas. Y esto es para nosotros, mis hermanos. Sin duda, como siempre digo, otros van a escuchar ahí y quizás hermanos de otra iglesia están a punto de desertar, de irse. Y muchas veces uno se preocupa que en nuestra iglesia quizás eso no esté pasando, pero yo no conozco tu corazón. Yo no conozco la intimidad por el cual tú cuando oras o cuando te enojas. Y el enemigo te vuelve un hombre de pretextos. Y de alguna forma, para que tú desertes. No, que Habacuc, el obispo Toledo, el pastor José, a excepción del pastor Germán, no, todos ellos predican cosas erróneas. Yo no debería estar ahí. Por eso en muchas iglesias, los hermanos, en vez de buscar del Señor y buscar de la palabra, buscan en otras partes. Buscan comida. Por ejemplo, antes es como cuando usted va al trabajo, no sé si alguna vez le pasó, y después en la esquinita de su empresa venden sopaipilla, ¿cierto? Que ya llevan como un mes con el aceite, con la misma aceite. Y usted antes de llegar a la casa se manda una sopaipillita con ají o con ketchup. Yo nunca lo hice. No, yo creo que lo había hecho una vez, hermano, porque tenía ese miedo de enfermarme. Y eso pasa muchas veces también con la iglesia. Usted va de camino a su casa, que es la iglesia, donde recibe buena palabra, pero se encuentra con el carro de sopaipilla en la esquina. ¿Cuál es ese carro de sopaipillas? Un hermano que está o un pastor que está enseñando peores cosas. Si usted cree que yo estoy errado, o los obispos acá, acérquese a ellos. No huya. Obispo, ¿sabe? Tengo esta duda. ¿Usted me podría ayudar? Porque usted el otro día dijo esto. Por ejemplo, una vez yo realicé una de mis prédicas y mezclé algunas cosas por ahí, como las que mezcla Piñera. Bueno, Dios lo tenga, ¿cierto? Cuando dijo, el primer asesino, ¿se acuerda cuando dijo? Está en la Biblia. El primer asesino fue Adán. Cuando mató a su hermano Abel, dijo, con una quijada de burro. Entonces mezcló, hizo una mezcocha ahí con la Biblia. Y a veces puede pasar que uno está predicando y usa un versículo que no corresponde. Pero eso no es una herejía, a veces uno se equivoca. ¿Amén? Díganme amén, por favor.
Entonces, el Señor tiene hermosos planes con nuestra vida. Nos ha llamado para ser usados en prodigios, milagros, en mensajes poderosos que levanten al caído y hagan estremecer el infierno. Pero a veces, al pasar de los años, nos olvidamos de cómo Dios trabajó a través de nosotros y fuimos instrumentos poderosos en sus manos, en los cuales la gloria del Señor se vio manifestada. Podríamos decir que no sabemos qué sucedió al transcurrir el tiempo. Se vio afectada nuestra vida simplemente por una palabra que escuchamos. No sé, podemos escuchar tantas cosas a través de la vida, a través de lo que nos ha pasado. Y en algún momento Dios te usó en prodigios y milagros. Hiciste alterar el infierno, lo removiste. Y viene una voz y te dice, no sé, no eres un hijo de Dios como el que crees ser. O tu tiempo ya pasó. O Dios no te ha considerado. O podríamos decir, aquí ya vemos pastores, la iglesia está en decadencia, hombre, nos dice el enemigo. ¿Qué estás haciendo? ¿Para qué sigues luchando? ¿Para qué sigues peleando? Y nosotros empezamos con tu familia. Ya no tiene vuelta. Y nosotros le creemos a esas voces. Y nos vamos a la palabra, en la cual nos dice que el Señor somos más que vencedores en Cristo Jesús. No un vencedor, más que vencedor. La palabra, el nombre Elías significa Dios es mi guía. ¿Y qué quiere hacer el enemigo a través de las voces constantes y diarias? Sacarnos del camino. Sacarnos del camino. Bloquear de alguna forma, empañar ese nombre que Dios nos puso. Somos los Elías de estos tiempos. Y Elías significa, como les decía, Dios es mi guía. ¿El Señor está siendo nuestro guía? ¿Dios está siendo su guía o sus propias voces? El enemigo solamente nos susurra y nosotros escribimos el libro completo. Nos hacemos de una historia que ni siquiera a veces es cierta. Vemos el versículo 1. Dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. El enemigo todos los días recibe noticias de ti, así como las que recibió Jezabel de su esposo, de cómo le adoras, de cómo le sirves a Dios, cómo le buscas. Pero él busca la forma de detenerte porque eres un daño colateral para el infierno. Y él sabe, el enemigo, que el temor es su mayor arma, ya que el miedo es el que paraliza al hombre. El enemigo quiere hacer que pierdas tu identidad, ya que Elías significa Dios es mi guía. ¿Y cuál es la identidad de un hijo de Dios? Un hijo obediente. Todos los días, porque recuerde que Satanás no es omnipresente, pero hay otros secuaces que trabajan con él y recibe él noticias de ti, así como las que recibió Jezabel de su esposo. Oye, Elías hizo bajar fuego del cielo. Los otros profetas, los profetas nuestros, estuvieron toda una tarde flagelándose, golpeando su cuerpo, gritando a viva voz. Los 250 profetas, y ninguno de ellos pudo hacer ni siquiera un pequeño milagro. Y Elías oró aproximadamente 30 segundos y hizo caer fuego del cielo. Y no solo eso, que él pidió que echaran agua. ¿Qué se enciende con agua? Y cayó fuego del cielo. Y no solo eso, tomó a los 250 profetas y les cortó la cabeza, los mató a todos. Tremendo milagro de este hombre. ¿Qué vamos a hacer ahora? Y se paró la que llevaba los pantalones, porque el rey Acab se veía que era un hombre cobarde, temeroso, y lo curioso de esto que él
venía del linaje que Dios había puesto, pero ella no. Por eso es lo peligroso de casarse en yugo desigual, porque ahí hubo una contradicción tremenda. Ella era una mujer de origen fenicio, una mujer de Babilonia, y traía todos sus cultos paganos, los trajo y los instaló ahí en la casa. Mire, estos tiempos es muy parecido. Se casan en yugo desigual, un cristiano y una mujer que no es cristiana. Y véalo también viceversa. A él le gusta escuchar alabanzas. Y le gusta dejar la Biblia ahí por si alguien la quiere leer. Pero a ella no, dice, hoy día domingo, hoy día sábado me toca a mí. Voy a poner a un reggaetón, a Maluma, a Bad Bunny. ¿Cómo se puede haber ganado un Grammy este hombre? Bueno, y él, como la ama, le dice, colócalo nomás, mi amor. ¿Y qué hace? Empieza a contaminar la casa. Y el domingo dice él, ahora me toca a mí. Pero ¿qué pasa con respecto a eso? Si el hombre de Dios no detiene aquello con amor, va a terminar, el hogar va a terminar contaminado. Por eso en Nehemías se preocupó mucho cuando las murallas cayeron. Porque muralla significa protección. Y se pasaban, los enemigos se estaban pasando muy fácilmente para la ciudad de Jerusalén. ¿Y qué sucedió con eso? Empezaron a mezclarse, empezaron a convivir, ¿cierto? Paganos con israelitas. Por lo tanto hubo una mezcla ahí. Y ellos, los de afuera, que se pasaron a Jerusalén, trajeron todo su paganismo a Jerusalén. Por eso Nehemías sufría tanto y pidió al rey que por favor quiero ir a levantar esos muros. Y debemos nosotros levantar muros en nuestros hogares, en nuestra vida. Cuando algo es mestizo, y digámoslo así, no es puro, es como cuando se cruza un burro y una yegua. ¿Qué es lo que nace de un burro y una yegua? Nace una mula. Y las mulas son estériles. No pueden tener críos. ¿Qué significa eso? Que mientras nosotros, o los que aún no se han casado, o aquellos que están casados, y no es Dios el centro, no va a haber fruto. Porque esa mezcla es infructífera, es estéril. Por eso las familias muchas veces no dan frutos. Es muy importante ver nuestra casa, examinar desde arriba, cuando digo desde arriba, desde su presencia. Sé que esto lo he usado otras veces, que nunca estoy más en su presencia que cuando estoy de rodillas, nunca estoy más alto que cuando estoy de rodillas. Por eso es tan importante. Pero este hombre, acá, se dejó influenciar por su mujer. Fue un rey que hizo lo malo ante los ojos de Dios. El versículo 2 dice, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, ni siquiera fue ella, personalmente, mandó un mensajero, una noticia. Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Y el versículo 3 dice, viendo pues el peligro, se levantó. Dice, que esto es lo gracioso. Elías dice, viendo el peligro de la amenaza, se levantó. Pero ¿qué dice más adelante? Y se fue para salvar su vida. Atribuamos, esto que sea atribuible a la familia. Un hombre ve el peligro en la casa. Y voy a meterme en la pata de los caballos aquí hasta que me pateen y me dejen bueno para nada, pero es importante decirlo. ¿Qué peligro puede ver el hombre? Que si no ha sido afectivo con su esposa, y usted ve que alguien le está haciendo ojitos, está siendo más afectivo que usted. Usted está viendo el peligro. ¿Por qué tantos matrimonios hoy día se divorcian? Cuando yo estuve en Antofagasta, el diario salía
que los divorcios estaban a un 200%. Ustedes, no, pues 100%. Salía ahí un 200%. ¿Por causa de qué? De la ausencia del esposo en la casa. Porque en el norte se trabaja mucho fuera de la casa. Por levantar los techos, nos olvidamos de levantar el corazón de nuestra esposa. Y acá el hombre vio el peligro y huyó. Y a veces dice, el hombre ve el peligro y en vez de hacer algo, ¿qué hace? Huye. ¿Y cuál es la forma de huir? De apuntar a la mujer con el dedo. Tú tienes la culpa. Y aún más, cuando ya lo ha hecho, tú tuviste la culpa. Pero el hombre no se mira a sí mismo. Si es que vio el peligro y huyó. Vemos el peligro que está entrando también a nuestras casas. Tengo a mi yerno acá, pero tengo que decirlo. Es una forma. A él lo hemos ministrado hasta de los huesos hasta y él, gracias al Señor, se ha dejado. Se ha dejado, está aquí. Y a veces en las casas también nosotros, no puede un padre entregarle su hija a cualquier hombre. Ve venir el peligro, entra y dice, y el Espíritu Santo te dice, abre los ojos. ¿Y qué significa huir? No, si ya está grande ya. Y da vuelta la cara. Total, ella sabe. ¿Y si no sabe? Si el saber y la madurez no tiene que ver con la edad. Yo conozco hombres de mi edad y mayores que son inmaduros, pero hasta la médula. O se lo vemos en términos de iglesia. El obispo no le va a dar el altar a cualquiera. Y si lo hace alguna vez y él se da cuenta que este hombre está revolviendo el gallinero, con amor él le va a decir, te fuiste de aquí. No. No, él obviamente va a hablar con él y le va a decir, hermano, ¿me puedes explicar un poco tu doctrina? ¿Qué estás enseñando? Ve venir el peligro, pero no huye. Somos una familia que tenemos que cuidarnos. ¿Amén? Vamos a Efesios capítulo 2. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, ¿en quién? En los hijos de desobediencia. Miren lo que quiere convertirlo el enemigo, quiere adoptarlo. Los hijos de desobediencia, el sinónimo de hijo de desobediencia es hijo del diablo, hermano. Y él quiere adoptarlo como hijo, pero primero quiere hacerlo para eso. ¿Qué quiere hacerlo? Un desobediente, para que sea un hijo de desobediencia. Entonces quiere que usted empiece a desobedecer en pequeñas cositas, a través de voces todos los días. Ya fuiste el domingo pasado, fanático. Ya oraste ayer, ya estudiaste la Biblia, es suficiente. Y el Espíritu Santo ahí le está diciendo, fórmate, crece, vive en mi presencia. Y el Espíritu Santo. Y nosotros a veces luchando contra una voz y no dejando que el Espíritu Santo nos pueda guiar. Y Él nos quiere adoptar. Y quiere quitar nuestra identidad de hijos de aquel que nos guía a un hijo de Satanás, a un hijo de desobediencia. ¿Cuántos quieren obedecer al Señor? El enemigo quiere sacarte del camino del propósito y hacerte pensar que Dios se ha olvidado de ti, para convertirte en un hijo de desobediencia, o sea, en un hijo del diablo. Por eso, esos pensamientos que el enemigo ha sembrado
Y muchas veces nosotros le permitimos que sus pensamientos aniden y hagan vida en nosotros. Él quiere, hermano querido, quiere quitarte del propósito. Hay un plan personal contigo. Dios es eterno y tiene un plan con su iglesia en general, pero también tiene un plan y un propósito personal. Y de ese plan el enemigo quiere sacarte. De ese propósito el enemigo quiere sacarte. Y con pequeños pensamientos y pequeños mensajes que él manda a diario. El versículo 3 dice, y viendo el peligro, Elías dice que se levantó pero no para enfrentar el peligro y el problema, sino más bien para huir. Y una de las formas de huir es evadir el problema. Versículo 4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Al huir, dice su palabra que se fue al desierto. Desierto, en términos humanos, significa desolación. En términos humanos, no hay nada. Desolación. No hay esperanza. No hay un camino. Pero en términos espirituales, simboliza dependencia, oportunidad, intimidad, esperanza. Y aquí podemos ver a un hombre que entró en un estado de depresión, ya que una de las señales más fuertes de la depresión son un espíritu suicida, baja autoestima, muchas ganas de dormir por un cansancio emocional, lo que le pasó a Elías. Dice, y se sentó debajo de un enebro deseando morirse. Primer síntoma, dijo: basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Una baja autoestima, empezó a tener una autolástima, una autolástima de sí mismo. Y a veces nos pasa eso a nosotros. Cuando vienen los problemas, evadimos los problemas y muchas veces nos sentimos como en un desierto. Pero ese desierto tenemos que convertirlo en un desierto espiritual para nosotros, en la cual no hay a dónde mirar. Y a veces Dios eso quiere con nosotros. No hay un hermano, y con todo respeto, no hay un pastor, no hay un obispo, no hay un apóstol, no hay un profeta, no hay nadie. ¿Por qué? Porque Dios quiere que solamente nuestra mirada esté hacia Él. Total dependencia. ¿Se ha sentido alguna vez en esa soledad en que usted no tiene a nadie a su alrededor? ¿Siente que ni siquiera su esposa o su esposo le comprenden lo que está viviendo? Tómelo como una oportunidad de recibir palabra de Dios. Tómelo como una oportunidad para un cambio en su vida, para una dependencia total de Él. Porque a veces decimos: ¿y si me pasara esto? ¿O si me sucediera esto? ¿O si el hermano me ayudara en esto? Y el Señor dice: hey, levanta tu mirada, mírame. Yo soy tu ayudador. Yo soy el que te sostiene de tu mano derecha. Yo soy tu Dios. Yo soy tu Padre. Y por eso a veces nos vamos a sentir en esa soledad. ¿No se ha sentido que triste cuando usted le está hablando? Bueno, a mí no me ha pasado, pero después de entender por qué le digo que a mí no me ha pasado. Que un esposo le habla a su esposa y le habló como 5 minutos y le dice: oye, ¿y qué vamos a hacer de almuerzo? Y usted le habló algo tan importante y se dio cuenta que no le había escuchado ni una palabra. Y a veces así nos sentimos. Porque yo pongo como ejemplo a la esposa, porque se supone que es la persona que más nos comprende. O sea, es la que más nos comprende. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Amén. Uy, dijeron las hermanas nomás y los esposos se quedaron calladitos. Amén, varones, la esposa es la que más nos comprende. Amén. Primero, dice que deseando morirse podemos ver un espíritu suicida. 2, dice: basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Una baja autoestima. 3,
Dice que se quedó dormido, cansancio emocional. Leamos el versículo 6. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová segunda vez, le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Pero mire lo que pasó en el versículo 9. Después que este hombre se levantó de su depresión, porque comió, aquí veámoslo de una forma espiritual, vino un ángel a darle de comer. En este momento, y con todo respeto y su permiso, yo soy el ángel de Jehová, de acuerdo a la Biblia. El ángel de Jehová, el que entregaba el mensaje, de acuerdo a la Biblia, el ángel de la iglesia es el pastor. Amén. Y viene, y esta es comida para usted, para que se levante, como le pasó a Elías. Y usted hoy se va fortalecido, un mes más, y 10 días más, 40 días caminando en el Señor. Y de repente viene otra voz, otra vocecita. La está exponiendo mucho ya. O tiene algún problema, dice: oh, Dios me abandonó. ¿Qué el pastor? ¿Qué el hermano? ¿Qué mi esposa? ¿Qué mis hijos? Ya no, yo creo que servir a Dios es en vano. Yo ir a la iglesia, no. Y se metió en una cueva. Y usted entra en esa cueva, de nuevo, después de 40 días. Y viene el ángel de nuevo, lo llama por teléfono, porque en ese tiempo no había teléfono, por eso los ángeles tenían que bajar del cielo personalmente. Si hubiesen tenido celular, hubiesen ocupado su celular. A pegarse un viaje del cielo acá a la tierra es mucho. Y ahora, el pastor lo llama, el obispo, y le dice: hermano, ¿qué pasó? ¿Por qué se ha perdido tanto tiempo? No, si yo estaba buscando al Señor. Y en esta cueva, le dice: ¿qué haces aquí? Le dice a Elías. Porque significa que el hombre no debía estar en ese lugar. Y cuando nosotros entramos en una cueva, podemos entrar en una dimensión espiritual, creyendo estar bien, porque estamos comiendo de su palabra, porque ya oramos y ayunamos. Pero el Señor nos dice: ¿qué haces aquí? No es donde yo te llamé, no es el propósito por el cual yo te envié a que cumplas, no es el plan que tengo para ti. Es parecido, pero no es. ¿Amén? Dice: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morir. Bueno, el versículo 5, no, estamos en el 9, perdón. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, por eso le digo, ¿ves? Pensó estar en el propósito. Y a veces pensamos que estamos en el plan de Dios, porque nos hemos levantado, porque nos hemos gozado, nos hemos regocijado. Pero mire, dice el versículo 10: y respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, por los hijos de Israel. Que han dejado tu pacto, y han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas. Solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Por lo tanto, como yo he quedado, solo estoy buscando de Dios en mi casa. No vaya a hacer que me meta de nuevo en problemas. A veces el concepto de servir a Dios es como Elías le pasó. No es la forma, no es el plan, no es el propósito. Amén. Podemos ver en este versículo que Dios, en su amor, enviará a su ángel para darnos de comer, ya sea físico o espiritualmente. Espiritualmente será una palabra, una comida para alimentar nuestro espíritu, y de esa forma seguir nuestro camino hacia el propósito. Podemos denotar la paciencia de nuestro Dios, ya que fueron 2 veces en las cuales se le dice a Elías: levántate y come. Habrá momentos que recibirás su palabra como un alimento santo para seguir adelante, y volverás a quedarte dormido y paralizado. Pero Dios ha puesto paciencia en los hombres de Dios, porque Dios es paciente contigo, y Él una vez más te dice: vamos, levántate. Amén, amén. Ya no estés dormido, ya no estés paralizado, tengo un plan contigo. Amén, amén. Te conozco en tu intimidad,
en las veces que quieres desertar, en las veces que piensas, Dios no está conmigo, porque te pasa una cosa, te pasa otra cosa y piensas que Dios se ha olvidado. ¿No será un propósito de parte de Dios para ver la gloria de Dios en tu vida, en mi vida? Los problemas no son para matarnos, los problemas son para hacernos más fuertes en Él. Los problemas son para acercarnos más a Dios, no para alejarnos. Si somos hijos de Dios, nosotros cuando tenemos problemas no huimos. Levantamos la mirada, bajamos la cerviz y nos arrodillamos y lloramos en su presencia. ¿Cuánto han presentado un problema grave, sus hijos, su familia, a las plantas del Señor, y usted se levanta como si ya no tuviera cuerpo? Es una forma de decir, porque Dios lo ha llenado todo y hay esperanza y puede volver a levantarse y creer que Dios ya ha hecho algo nuevo en el futuro eterno. Amén. Y volverá una tercera vez, y volverás a comer y te levantarás y caminarás en el propósito, pero una vez más el enemigo se levantará para intimidarte y meterte en la cueva del temor. ¿Por qué la cueva del temor? Porque nos podemos dar cuenta que Dios le pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? Es el reflejo de un hombre, de un hermano que huye de la iglesia, que huye del propósito, que huye de sus planes. No voy a esa iglesia porque no me entienden, porque no me aman, porque la doctrina es errónea, y nos escondemos en nuestra cueva del lamento y la lástima. Dios jamás le dijo: entra en esa cueva para refugiarte. Y ahí una vez más vendrá el Señor, no como un viento que rompe los montes o como el terremoto que estremece las montañas, sino vendrá como un silbido apacible. Muchas veces, y esto lo quiero decir con mucho cuidado, no siempre tendremos un culto donde se levantará, se moverá el Espíritu Santo y todos hablaremos en lengua y cantaremos y habrá milagros y todos llorando, algo pero sobrenatural que a mí me encanta. Pero eso no significa que no esté el Señor, si es que nada de eso sucede. Puede ser un culto muy apacible, donde haya un mensaje muy reposado, pero hasta la médula. Y cada uno adorando al Señor. Todo muy... Y el Señor quizás no esté hablando. Muy fuerte está. Quizás susurra aquí en el oído, pero en nuestro corazón es una tormenta de regocijo porque Él nos está hablando y nos está levantando, nos está dando una nueva oportunidad para seguir. Porque si Él te llamó es porque cree en ti. Y no ha terminado con usted, mi hermano. Si usted está aquí, está con un propósito. Porque Él tiene un plan con tu familia. Tiene un plan con la iglesia. No es solo un culto para adorarle, que gloria a Dios, porque a eso venimos. Sino para que usted reciba instrucción, nuevas fuerzas para entender que hay un llamado para usted. ¿Lo cree así? Amén. Y termino con esto. Dice... Bueno, yo digo termino después de la tercera vez. No, sí. Acá fue un rey de Israel que reinó en el año 874 y 853 antes de Cristo, un periodo de casi 22 años. Sucesor de su padre, el rey Omri. El Tanaj, también conocido como el Mikra, es el conjunto de los 24 libros sagrados canónicos en el judaísmo. De acuerdo al judaísmo, es la Biblia hebrea. Amén. Lo describe como un rey malvado por sus políticas religiosas, esposo de Jezabel. Y Jezabel, como les decía anteriormente, hija de Itobaal, rey de Tiro, Fenicia, que introdujo el culto a Baal, ocasionando una fanática persecución religiosa a los profetas de Dios. Jezabel, de origen babilónico, cuya etimología es incierta, confusa, se puede interpretar del adjetivo hebreo como no exaltada, como lo que hablábamos al principio. Podemos ver en Acab un hombre que no era tan hombre, un rey que no supo gobernar, ya que era su mujer quien tenía la voz de mando. El error de Acab aquí es obvio, fue casarse en yugo desigual. Amén. Y con este versículo vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 18.
dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejante al bronce bruñido. Dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Tomando en cuenta el significado de Jezabel, que es no exaltada, este espíritu maligno quiere ser exaltado, quiere la honra y que solo merece nuestro Dios. Y este espíritu se manifiesta y se hace visible en aquellos que no doblegan su vida y viven en su arrogancia y altanería, no permitiendo ser enseñados, ya que se creen dueños de la verdad y muchas veces enseñando al pueblo doctrinas erróneas. Permítame decir que Acab significa en la forma que él vivió, un paralítico. En este tiempo, hermanos, como decía al principio, este espíritu está muy fuerte en aquellos hombres amadores de sí mismos, que quieren llevarse en sí mismos la gloria y no darle la gloria y la honra al Señor. Y ese espíritu es un espíritu seductor, que en sí mismo seduce a la iglesia. ¿Para qué? Para que lo sigan a Él. Porque nosotros, ¿qué hacemos? Predicamos la palabra para que sigan a Cristo, para que lo miren a Él, no al pastor, no al predicador, no al profeta. Pero estos hombres en este tiempo se dejan seducir por este espíritu, el espíritu de Jezabel. Ahora, para terminar, nosotros como hijos de Dios debemos cuidar de nuestras casas, de nuestros hogares, de nuestra esposa, de nuestros hijos, porque este espíritu también se introduce dentro de las casas. Debemos aprender como hijos de Dios a ser humildes. No siempre el hecho de estar al frente como padres no significa que siempre tendremos la razón. Significa que sabremos escuchar para dar un buen consejo. A veces nuestros hijos dicen cosas muy sabias y coherentes, y nuestra esposa muchas veces es una ayuda idónea a tal punto que nos ayuda a enderezarnos y a no perder la fe y la convicción para qué Dios nos llamó. Porque la mujer sabia edifica su casa, pero más la necia con sus manos la destruye. Y la casa no estamos hablando de la estructura, estamos hablando del núcleo familiar, estamos hablando del corazón del esposo, porque esa también es su casa, mi casa, porque ya no son dos sino uno. Entonces la mujer sabia edifica su casa, su esposo. ¿Cómo lo edifica? Amor. Bueno, qué lindo, porque un hombre también necesita recibir palabras de afecto. Te ves bien, te ves lindo. El mensaje estuvo precioso. Pero ¿sabes qué? Y el hombre va a entender a esa mujer cuando ella es sabia, porque sus palabras van a emitir sabiduría, amor, confianza. Y va de alguna forma a levantarte para que sigas caminando en fe. Y lo mismo nosotros como hijos de Dios. Lo mismo nosotros como esposos hacia nuestra esposa. Todos los días. Palabras de aliento, palabras de fe, palabras de amor. Porque lo necesitamos. Amén. Póngase en pie, por favor. El temor, la falta de autoridad y la falta de respeto a Dios nos hace perder la visión y detenernos en el camino. No permitamos que las voces de este espíritu inmundo llamado Jezabel nos paralice, nos impida cumplir el propósito por el cual hemos sido llamados. Busquemos urgentemente ser enseñados por la verdad de su palabra y guiados por su Espíritu Santo. Y esto no por quedar bien con mis pastores,
estamos en un lugar correcto. No deserte, mi hermano. La cantidad, como decía, no hace la calidad. Invite gente, predíquele a su familia, a sus amigos del trabajo, evangelice. Hay espacio aquí. Y aquí hay una buena instrucción de nuestros obispos. No tenga miedo al estar aquí, ya no dude más. Y como decía al principio, si usted cree que en algo nos equivocamos, ayúdenos, acérquese. Y vamos a crecer juntos. Amén. Amén. Cierre sus ojitos, por favor. Y quiero darle un tiempo para que usted ore y converse con el Señor. Dígale al Señor lo que en esta mañana Él le ha hablado, lo que necesita usted, en qué área necesita crecer. Vamos a entonar juntos este canto. Quizá usted lo ha escuchado. Habla de que somos inmerecedores de la gracia de Dios. Sí, somos inmerecedores, no somos dignos, pero Él nos ha hecho dignos. A través de esa cruz, Él rompió el velo de ese templo y nos dio acceso libre a ese lugar santísimo que es su presencia, en la cual hoy vivimos. Pero vamos a hacer un compromiso con esta alabanza, de no fallarle jamás, de seguir adelante en el propósito, en los planes que Dios ha puesto de una forma personal, familiar y como iglesia. Amén, ¿le parece? Vamos a cantar al Señor.